Las razones por las que los asesinos en serie se sienten obligados a matar a varias personas han sido estudiadas extensamente a lo largo de los años, pero no han surgido respuestas definitivas. Sin embargo, un factor significativo parece ser el trauma infantil y las relaciones disfuncionales con los miembros de la familia, particularmente los padres. En esta lista examinaremos tanto a asesinos en serie conocidos como a los menos conocidos que han presentado motivos perturbadores, pero aparentemente sin sentido para sus oleadas de asesinatos. Lester Bauer para robar un avión. Lester Bauer es un asesino en serie menos conocido que mantuvo su inocencia hasta el final. Sin embargo, la evidencia que llevó a su condena es convincente, y su motivo para matar es uno de los más inusuales en esta lista. Bauer nació el 20 de noviembre de 1947 en Arlington, Texas, y antes de su condena, era un vendedor de productos químicos con educación universitaria sin antecedentes penales, que estaba casado y tenía 2 hijos. En octubre de 1983, Bauer fue a un hangar de aviones en Texas con el pretexto de comprar un avión desmontado de Bob Tate. Se desconoce qué sucedió después de que los 2 hombres se encontraron, pero poco después se descubrieron los cuerpos de 4 hombres, incluido Tate, en el hangar. A todos les dispararon a quemarropa en la cabeza. Poco después, Bauer fue arrestado después de que se encontraron piezas de la aeronave de la víctima en su casa. En su juicio, los fiscales argumentaron que Bauer había matado a Tate para robar una aeronave que previamente había acordado comprar. Luego mató a los otros 3 hombres cuando aparecieron inesperadamente en el hangar. Los investigadores descubrieron partes del avión dentro de su casa, junto con municiones Fiocchi, que eran similares a las que se habían utilizado en los asesinatos. La fiscalía sostuvo que este tipo de munición era un vínculo crucial, debido a su rareza. Bauer inicialmente mintió a los investigadores, negando haber estado en el hangar donde ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, más tarde admitió haber estado allí, pero insistió en que era inocente, argumentando que los hombres estaban vivos cuando él dejó el avión desmontado que había comprado. Sin embargo, crucialmente, no pudo proporcionar un recibo de la transacción. A pesar de que las pruebas eran endebles, el 28 de abril de 1984, Bauer fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato capital y fue condenado a muerte. La razón por la que asesinó a 4 hombres inocentes fue para robar el avión. Después de su condena, los abogados argumentaron que la fiscalía ocultó información vital sobre posible tráfico de drogas y que los asesinatos podrían haber estado relacionados con esto, especialmente porque Tate tenía antecedentes de venta de cocaína. Los abogados defensores también argumentaron que el tipo de munición Fiocchi no era raro y se vendía ampliamente para la caza de pequeños animales y la práctica de tiro. A pesar de múltiples apelaciones, la condena de Bauer se mantuvo, incluso sin pruebas físicas que lo conectaran con el lugar del crimen, como huellas dactilares o testigos oculares. El 3 de junio de 2015, Bauer fue ejecutado por inyección letal en la unidad de Huntsville y se le declaró muerto a las 6:36 de la tarde, horas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara una apelación de último momento. En su declaración final, Bauer agradeció a su familia y amigos por su apoyo, así como a sus abogados, diciendo: «He luchado la buena batalla. Mantuve mi fe. No voy a decir adiós. Simplemente diré, hasta que nos volvamos a encontrar, te quiero mucho, mucho». Su caso es o la razón más ridícula para matar a 4 hombres, o es un enorme error judicial.
Gray es una asesina en serie extremadamente rara, no solo porque es una mujer, sino porque mató para alimentar su hábito de gasto. Dana nació el 6 de diciembre de 1957 en California, hija de Beverly Joyce Hetzel y Russell Armbrust. Su madre era una ex reina de belleza y estrella de Metro Goldwyn Mayer. Se decía que era agresiva y vanidosa. El matrimonio se rompió y Dana se quedó con su madre. Su relación fue tumultuosa, pero cuando su madre enfermó de cáncer, Dana admiró tanto al personal médico por cuidarla que decidió convertirse en enfermera. Finalmente, su madre falleció y Dana se mudó con su padre y más tarde comenzó a trabajar como enfermera. En octubre de 1987, Dana se casó con Tom Gray, pero poco después de su matrimonio, los gastos de Dana se descontrolaron y acumuló una deuda significativa. El matrimonio fue de corta duración. A principios de 1993, Dana dejó a Tom por su amigo y amante, Jim Wilkins, y solicitó el divorcio en junio. Poco después, Dana fue despedida como enfermera por malversar analgésicos y ella y su exmarido se declararon en bancarrota. Desesperada por más dinero, la que una vez fue una enfermera cariñosa comenzó su racha de asesinatos. El 14 de febrero de 1994, Dana asesinó a Norma Davis, una anciana de 86 años con la que había vivido. Norma fue encontrada muerta en su casa. Había sido estrangulada y apuñalada 11 veces. Solo un par de semanas después, el 28 de febrero, ocurrió otro asesinato en Canyon Lake, cuando June Roberts, de 66 años, fue encontrada estrangulada y golpeada con un decantador. En ambos casos, la policía descubrió que el asesino había robado objetos de valor y tarjetas de crédito de las casas de las víctimas. En los días siguientes, la hija de Roberts informó una serie de transacciones sospechosas en la tarjeta de crédito de su madre. Estos incluyeron una jornada de compras, donde se compraron ropa, botas de vaquero, perfume, vodka, una máscara de esquí y masajes en un spa de lujo. Se dieron descripciones a la policía de la mujer que usó las tarjetas. Se la describió como una rubia pequeña y bien vestida que conducía un Cadillac marrón. Estaba acompañada por un niño pequeño o un hombre alto de cabello oscuro. El 16 de marzo, Dora Bibb, de 87 años, fue asesinada en su condominio en Sun City. Acababa de llegar a casa cuando una mujer tocó a su puerta pidiendo indicaciones. Ese mismo día, su pareja la halló sin vida. Fue estrangulada y asesinada a golpes con una plancha de vapor. Horas después, una joven bien vestida retiró $1,700 de la cuenta bancaria de Bibb. Al siguiente día, arrestaron a Donna Gray. 58 años, relató cómo casi se convierte en víctima de los asesinatos en serie de Gray. El 10 de marzo de 1994, Dorinda trabajaba en una tienda de antigüedades en Lake Elsinore, condado de Riverside, cuando una joven rubia le pidió ayuda con algunas mercancías. Esta mujer, identificada más tarde como Gray, intentó estrangular a Hawkins con un cable de teléfono antes de robar $5 de su bolso y $20 de la caja registradora. Afortunadamente, Dorinda sobrevivió al ataque y pudo proporcionar a los detectives una descripción de Gray. Recordó que lo último que escuchó antes de desmayarse fue la voz tranquilizadora de su atacante diciendo: «Relájate. Solo relájate». Después de su arresto, Gray admitió los robos, pero negó haber asesinado a la mujer. Le dijo a los detectives que se desesperó por comprar cosas. Ir de compras me tranquiliza. En 1988, cambió su declaración a culpable, confesando los asesinatos de Bibb y Roberts y el intento de asesinato de Hawkins. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el juez acordó no acusar a 36 años por el tercer homicidio. Fue condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Dana vive actualmente en la instalación para mujeres de California Central. ¿Valió la pena todo solo para ir de compras? La respuesta tiene que ser absolutamente no. Richard Chase, los ovnis me hicieron... Hay pocos asesinos en serie tan sádicos y crueles como Richard Chase, quien mató al menos a 6 personas de la manera más malvada posible. Apodado el vampiro de Sacramento,
Chase era un individuo perturbado que afirmaba que los ovnis eran responsables de su racha de asesinatos. Chase maltrataba animales desde pequeño, incluso mató al gato familiar. Luego empezó a comer conejos crudos y a matar y comer perros. A pesar de estos rasgos tempranos, Chase era popular y respetado por sus compañeros en la escuela. Pero a medida que entró en la edad adulta, cambió y comenzó a alejarse de amigos y familiares, y se convirtió en un gran consumidor de marihuana y dietilamida del ácido lisérgico. También descubrió que era impotente, lo que afectó su relación con las mujeres. Chase también desarrolló hipocondría. A menudo afirmaba que su corazón dejaría de latir o que su arteria pulmonar había sido robada. Creía que sostener naranjas en su cabeza permitiría que la vitamina C se absorbiera en su cerebro. Además, pensaba que los huesos de su cráneo se desplazaban, por lo que se afeitó la cabeza para observarlo. En un momento comenzó a recortar fotos de órganos humanos de un libro de medicina y a pegarlos por toda su habitación para intentar averiguar qué les pasaba. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, los exámenes de los médicos revelaron que físicamente no tenía nada malo, aunque mentalmente estaba bastante enfermo, y cuando su comportamiento se volvió cada vez más errático, pasó tiempo en una unidad psiquiátrica y se le administraron una variedad de medicamentos psicotrópicos que parecían ayudar. Pero a su madre no le gustaba el efecto que las drogas tenían en su hijo, porque sentía que lo convertían en un zombie. Así que sin consultar a los médicos, ella lo destetó de su medicación. El 29 de diciembre de 1977, Chase mató a su primer humano, donde disparó a Ambrose Griffin, de 51 años, en un tiroteo desde un automóvil. El asesinato fue completamente aleatorio. Chase, enojado con su madre, descargó su ira en un hombre inocente. Su siguiente víctima fue Teresa Wallin, quien cursaba 3 meses de embarazo. Chase se abalanzó sobre ella mientras sacaba la basura. Después de matarla, mutiló y abusó de su cuerpo, extrayendo varios órganos y bebiendo su sangre antes de meter excremento de perro por su garganta. Solo 4 días después, el 27 de enero de 1978, Chase irrumpió en la casa de Evelyn Miroff y procedió a asesinar a todos dentro del edificio, incluyendo al amigo de Evelyn, Dan Meredith, así como a su hijo de 6 años, Jason, y su sobrino de 22 meses, David Ferreira. Similar a Teresa Wallin, Chase abusó de los cuerpos adultos y cuando se fue, se llevó el cuerpo muerto del bebé David y robó el auto de Evelyn para regresar a su apartamento, donde decapitó al bebé y consumió partes de su cerebro. Luego arrojó el cuerpo en un contenedor de basura y posteriormente se preguntó por qué hizo esto. Chase afirmó que era porque tenía hambre. Poco después de los asesinatos, Chase fue arrestado, pero no cooperó con la policía ni con un psiquiatra y su caso fue a juicio. Durante todo el proceso, Chase aseguró falsamente ser judío. El 8 de mayo de 1979, el jurado encontró a Chase culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y rechazó el argumento de que no era culpable por razón de locura. Chase fue sentenciado a morir en la cámara de gas. Fue enviado a la prisión de San Quentin, donde su conducta errática persistió. Mientras estaba encarcelado, escribió varios documentos afirmando que sus razones para matar estaban vinculadas a los ovnis, la CIA, la mafia y los desastres aéreos. En uno de los documentos, Chase afirmó que la inteligencia de los ovnis comenzó a seguirlo 6 meses antes de sus asesinatos. También teorizó que había nacido como resultado de experimentos de clonación de ovnis y afirmó que su madre lo había estado envenenando secretamente desde que tenía 1 año de edad. Chase también mencionó que nació con un símbolo de la estrella de David en la frente, afirmando que era el resultado de un experimento de clonación de ovnis. A finales de 1979, consideró apelar su sentencia de muerte, creyendo que su vida había estado en peligro durante el tiempo de los asesinatos, lo que pensaba que podría justificar sus acciones bajo la ley de California. No obstante, no hubo apelaciones. Afortunadamente, nunca tuvo la oportunidad, porque a las 11:05 de la mañana del 26 de diciembre de 1980, Chase fue encontrado muerto en su celda de la prisión en San Quentin. Una autopsia determinó que murió por una sobredosis de cianoquina.
un medicamento recetado para tratar la depresión y las alucinaciones. Chase había tomado 36 veces la dosis normal de pastillas que había estado acumulando en secreto en su celda sin que los oficiales lo supieran. Junto a la cama, 4 hojas escritas. 2 de ellas tenían cuadrados con un código desconocido. En las otras 2 páginas había un mensaje en el que Chase indicaba que podría tomar algunas pastillas que podrían hacer que su corazón dejara de latir. Se consideró que Richard Chase estaba cuerdo cuando cometió sus asesinatos, porque había un elemento de premeditación. Pero ¿un hombre cuerdo diría que los ovnis fueron la razón para matar a 6 inocentes? Parece improbable. Por favor, no te vayas, Dennis Nilsen. Dennis Nilsen fue un notorio asesino en serie y necrófilo escocés que asesinó y torturó al menos a 12 jóvenes en las 2 casas en las que vivió en el norte de Londres entre 1978 y 1983. Principalmente se enfocaba en personas sin hogar y hombres homosexuales, a menudo desconocidos que conocía en bares o en el transporte público. Nilsen atraía a sus víctimas a su casa con ofertas de alcohol o un lugar donde quedarse. El primer asesinato de Nilsen ocurrió 18 meses después de la ruptura de su relación con David Galachan. La ruptura fue un punto de inflexión importante en la vida de Nilsen y contribuyó a sus sentimientos de soledad que finalmente llevaron a su serie de asesinatos. El 29 de diciembre de 1978, Nilsen invitó a un joven a su casa, pero a la mañana siguiente no pudo enfrentar que el hombre lo dejara solo de nuevo, así que para retenerlo, estranguló al hombre y metió su cabeza en un cubo de agua y lo ahogó. Luego lavó el cadáver y lo volvió a poner en su cama, y pasó la noche siguiente durmiendo con él y profanando el cuerpo muerto. Luego escondió el cadáver debajo de sus tablas del piso durante 7 meses, antes de retirarlo y quemar los restos en descomposición en su jardín trasero, enmascarando el olor con neumáticos. Este fue un tema recurrente para sus próximas 11 víctimas, reteniendo sus cuerpos antes de diseccionarlos y quemar sus restos o tirarlos por el inodoro. Cuando más tarde se mudó a Muswell Hill, Londres, continuó matando hasta que la carne comenzó a bloquear las tuberías. Cuando Nilsen llamó a un especialista para desbloquear las tuberías, se revelaron sus horribles delitos. Después de su arresto, Nilsen proporcionó rápidamente detalles extensos sobre su racha de asesinatos, confesando los asesinatos de 15 jóvenes y los intentos de asesinar a otros 7. No mostró remordimiento por lo que hizo. Durante su juicio, se declaró no culpable a pesar de sus confesiones previas, alegando responsabilidad disminuida debido a un defecto mental. Sin embargo, la evidencia física era demasiado, e incluía una olla que Nilsen usaba para hervir cráneos, y el 3 de noviembre de 1983, Nilsen fue condenado a cadena perpetua, sin elegibilidad para libertad condicional durante al menos 25 años. Esto fue cambiado más tarde a una tarifa de vida completa en diciembre de 1994, lo que efectivamente significaba que Nilsen nunca sería liberado de prisión, un castigo que aceptó y decidió no apelar. ¿Cuál fue la razón detrás de los terribles crímenes cometidos por Nilsen? En sus propias palabras, mató y conservó los cuerpos de sus víctimas porque no soportaba la soledad. Nunca quiso que ninguno de los jóvenes que recogió se fuera, así que ideó un plan para asegurarse de que nunca lo harían. Esto es lo que dijo: cuando estoy bajo la presión del trabajo y el dolor extremo de la soledad social y la miseria total, me siento compulsivamente atraído a un medio de escape temporal de la realidad. Esto se logra tomando cantidades aumentadas de alcohol y conectándome a la música estéreo, lo que mentalmente me lleva a un alto plano de éxtasis, alegría y lágrimas. Esta es una experiencia totalmente emocional. Revivo experiencias desde la infancia hasta el presente, eliminando las partes malas. Cuando tomo alcohol, me veo arrastrado y sacado de mi aislado y prisionero departamento. Traigo conmigo a personas que no siempre se les permite salir porque quiero que compartan mis experiencias y emociones intensas. Después de pasar 35 años encarcelado, el 12 de mayo de 2018,
Denise Nielsen murió en agonía en Her Majesty's Prison Sutton, en East Yorkshire. Ed Kemper, porque estoy enojado con mi madre. Edmund Emil Kemper es un asesino en serie estadounidense condenado por asesinar a 7 mujeres y una niña entre mayo de 1972 y abril de 1973. Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. De niño era muy cercano a su padre y el divorcio de sus padres en 1957 lo afectó profundamente. Se quedó con su madre, con quien tenía una relación muy disfuncional. Era una neurótica, dominante y alcohólica que frecuentemente menospreciaba, humillaba y maltrataba a su hijo, y regularmente se burlaba de él por su enorme tamaño. A los 13 años ya medía 1,93 metros de altura. Su madre se negó a mostrarle afecto por miedo a que lo volviera gay y le dijo que ninguna mujer lo amaría jamás. El trato despiadado y abusivo de su madre impactó a Kemper de formas inimaginables. Desde una edad temprana, su naturaleza sádica salió a la luz cuando enterró a su gato mascota vivo. Luego lo desenterró, lo decapitó y montó su cabeza en una estaca. Las cosas se intensificaron cuando, a la edad de 14 años, se fue a vivir con sus abuelos paternos en su rancho en las estribaciones de la Sierra Nevada. Menos de un año después de mudarse, Kemper, de 15 años, mató a su abuela con un rifle después de una discusión. Le disparó una vez en la cabeza y 2 veces en la espalda, luego la apuñaló varias veces. Cuando su abuelo regresó a casa, Kemper le disparó fatalmente en la entrada. Después del incidente, Kemper llamó a su madre, quien le instruyó que contactara a la policía. Cuando la policía lo interrogó, afirmó que solo quería ver cómo se sentía matar a la abuela. Más tarde explicó que mató a su abuelo porque creía que el hombre estaría enfadado con él. Las autoridades estaban conmocionadas de que un joven de 15 años pudiera matar de una manera tan fría y brutal, y los psiquiatras de la corte le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, una instalación de máxima seguridad ubicada en el condado de San Luis Obispo, para criminales con enfermedades mentales. Sin embargo, el 18 de diciembre de 1969, en el 21, el cumpleaños de Kemper, fue liberado bajo palabra en contra de las recomendaciones de los psiquiatras del hospital. Fue puesto bajo el cuidado de su madre. La relación abusiva entre Kemper y su madre continuó, y finalmente logró ahorrar suficiente dinero para mudarse y vivir con un amigo en Alameda. También compró un Ford Galaxy de 1969, y mientras conducía, observó a un gran número de jóvenes mujeres haciendo autostop y comenzó a recogerlas. Inicialmente las dejaba ir sin hacerles daño, pero después de un tiempo comenzó a experimentar impulsos sexuales homicidas, a los que se refería como pequeños samples. Con su kit de asesinato guardado en su coche, finalmente actuó según estos impulsos. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Kemper asesinó a 5 estudiantes universitarios, un estudiante de secundaria, a su madre y a la mejor amiga de ella. Mató a su madre después de que ella regresara a casa después de una noche de salida. Cuando ella se quedó dormida, él la golpeó con un martillo de garra y le cortó la garganta con una navaja, antes de decapitarla, poner su cabeza en un estante y gritarle durante 1 hora. También cortó una lengua y trató de ponerla en el desecho de la cintura. Más tarde asesinó a la mejor amiga de su madre y puso ambos cadáveres en un armario. Tras su arresto, Kemper reveló detalles explícitos sobre lo que hizo a sus víctimas de asesinato. La mayoría de ellos fueron decapitados, desmembrados y sus cadáveres profanados. El 7 de mayo de 1973, Kemper fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado. Se le aconsejó declararse no culpable por razón de insanidad. El 1 de noviembre, Kemper subió al estrado para testificar. Explicó que mató a las víctimas porque las quería, cita, para mí, como posesiones. A pesar de sus esfuerzos por convencer al jurado de que estaba loco, volvieron declarando a Kemper cuerdo y culpable de todos los cargos. Kemper solicitó la pena de muerte, pidiendo específicamente la muerte por tortura. Al final,
no consiguió su deseo y fue condenado a 7 años a cadena perpetua por cada cargo y enviado a la instalación médica de California en Vacaville. Con los años, a Kemper se le ha negado la libertad condicional varias veces, y al momento de escribir esto está en silla de ruedas y sufre de diabetes y enfermedad coronaria. Ha sido objeto de múltiples libros, documentales e incluso canciones. ¿Por qué mató? Su resentimiento hacia las mujeres parece haber comenzado debido a su madre. En entrevistas, Kemper había declarado que a menudo buscaba víctimas después de tener discusiones con su madre y que ella se negaba a presentarle a las mujeres que asistían a la universidad donde trabajaba. Recordó, ella decía, «Eres igual que tu padre, no mereces conocerlas». Los psiquiatras, junto con el propio Kemper, han sugerido que la joven era un sustituto para su objetivo final, su madre.